Vamos con la tercera sección de este podcast, ¿Cómo te lo explico? Y esa sección es ¿y tú qué opinas? Y nos acompaña hoy día el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, pues. Bienvenido. Feliz de estar aquí. Lo logramos. Lo logramos. Sí, parecía imposible, pero lo logramos. Ahí estuvo a punto que se caía. Casi que se caía. Pero llegó, Ya. cumplió. Tuvimos semanas intensas. Sí. Bueno, y lo primero entonces, ¿qué le pareció el despliegue del presidente electo los primeros días? Luces y sombras, aciertos y errores en un primer resumen. A ver, yo creo que ha pillado a todo un poquito de sorpresa por tres razones. La primera, para mí su discurso cuando ganó, tan abierto y tan unitario, para mí fue una sorpresa. ¿Para qué vamos a mentir? O sea, perfectamente pudiera haberle hablado más a su base de apoyo y para mí que en el primer discurso homenajeara al presidente Piñera, dijera que era indispensable gobernar por Chile, vamos, por lo menos para mí fue una sorpresa, cuando además hizo callar a los que criticaron a Janet Jara. O sea, dice, la segunda sorpresa fue el gabinete, porque seamos sinceros, que hubiese alguien del Partido Radical. O sea, y ahí dije, o Está sea, bien en punto del partido, pero ya, todavía es está militante. bien, ¿sí? pero, Ok. pero tú dices, ya, Campo. o sea, esto realmente viene con una mano distinta. Y yo creo que la intensidad que le ha metido a su previa a ser ya oficialmente presidente, y estos primeros días dan cuenta de una decisión muy tomada, que es meterle un vértigo a la discusión política, a la discusión social que en general no estábamos acostumbrados. Eso obviamente tiene un riesgo, que tú estás permanentemente expuesto. Yo personalmente, bueno, se lo transmití de alguna forma. Yo creo que hay que tratar de tener cuidado de tener flancos que no son necesarios. Yo creo que, por ejemplo, todo el tema de la gratuidad en la propuesta que se está planteando, ¿no? ¿Y para qué? O sea, ¿Es digamos, un error? ¿Es innecesario? o sea, yo creo que tienen que aquilatar que hay temas que son muy sensibles a la sociedad chilena y me da a mí la impresión que la gratuidad es uno de ellos. Es muy Si no- querido, dice usted. Por la Claro, muy, ciudadanía. muy, muy de fondo. Entonces, no sé si será dentro de los 5, pero al menos dentro de los 10. Y por lo mismo, una agenda de esa intensidad que todos los días está generando tensiones, tiene que al mismo tiempo evitar flancos innecesarios. Ya, pero porque ya- gratuidad, profundicemos un poquitito y después nos puede encontrar otros flancos. ¿Gratuidad por qué? No, yo considero que la gratuidad hoy día tiene que ver con meritocracia para muchas familias, tiene que ver con esperanzas de futuro, con sobreponerse a lo que ha sido la vida de sus padres. En Chile, los que nos ha tocado representar a sectores populares, sabemos que para ellos los títulos profesionales, o digamos, son una cuestión muy profunda. Entonces, que una persona se lo limites porque va a cumplir una cierta edad es no entender que muchas mujeres, por ejemplo, postergan sus estudios por situaciones de maternidad, por cuidados de terceros, por conciliación de trabajo y familia, o gente que tiene que salir a trabajar después del colegio. Entonces, a mí me pasa que como me tocó hacer clases en los espejos por varios años, uno cacha esa realidad y te das cuenta que esas cosas hay que mirarlas con un poquito más de atención, por decirte uno nomás. Y diputado, lo ve también como un incumplimiento quizás también a la promesa de campaña. El presidente dijo que no iba a tocar ningún beneficio social, que no se iba a retroceder en ninguno. Yo creo que más que eso es, a ver, yo creo que evidentemente cuando tú no tienes toda la plata que quisieras, hay que ver cómo abordas la multiplicidad de necesidades que los chilenos tienen, salvo que alguien en su casa crea que los subsidios habitacionales, no sé, el programa Auge o el plan Auge, el GES, no sé, en materia de educación, la gratuidad universal, no son con cargo a gasto fiscal. Ahora, uno tiene que saber escoger sus batallas. Tú hoy día tienes, por ejemplo, 114 programas de gobierno mal evaluados por el gobierno anterior. ¿Por qué no partes cortando esos programas o cuestiones menos sensibles? Entonces, yo creo que la gratuidad en particular es un tema que hay que mirarla con mucha atención ¿Pero para... hay un incumplimiento de su promesa de campaña? O sea, yo creo que cuando tú gobiernas y te das cuenta que el hoyo que te dejaron es mucho más profundo que el que tú creías. Yo que he tenido la oportunidad de hablar con algunos ministros, se me viene uno a la mente, el ministro de Agricultura me dice, Diego, tú no puedes dimensionar la situación en la que está el Ministerio de Agricultura. Yo creo que no es que no quieran recortar programas sociales, sino que en el fondo hay que decirle derechamente a los chilenos que hoy día el nivel de profundidad del déficit fiscal es muy, muy grande. Ya, pero se dijo algo, solo para cerrar eso, se dijo que no se iba a hacer algo que sí se está haciendo, que es recortar un derecho social o un beneficio social, que no se iba a retroceder, dijo, y por eso lo pregunto por qué, si es que cree que eso pueda afectar a la credibilidad del mandato. Es que yo creo que los chilenos se dan cuenta que el presidente Kast está tratando de ser lo más responsable que puede con la poca plata que le dejaron. Por lo tanto, cualquiera en su casa sabe perfectamente que cuando pasas de tener 100 a tener 30, la cosa no va a seguir igual. El tema es cómo tú lo explicas y qué cosas son las que sufren impacto. Yo por eso creo que la gratuidad en particular no es lo más sensato para partir, por decirlo así. Yo creo que los chilenos en esto son mucho más conscientes de lo que algunos creen, de que se vienen tiempos Ya, pero era apretados un y error difíciles. apuntar primero a gratuidad. Fue un error. Yo creo que hay otras cosas
Antes, ya. Antes. Y una pregunta, usted dijo, es una de las cosas, o uno de las sombras, porque las luces ya describió harta, ¿qué otros fallos o qué otros riesgos? O sea, no, yo un riesgo que veo es que a ver, cuando tú en un mismo día retiras un plan de derechos humanos, que eso tiene un público, te metes en el tema medioambiental, que está muy bien. Yo en lo personal a mí no me gusta tanto esta manera tan polarizada de observar como, por ejemplo, que uno va a poder avanzar en desarrollo económico, tenga que ser con cargo, no sé cuál fue la cuña que usaron, pero como que si hay que cortar... Tres arbolitos. Claro, una cosa así. O sea, yo esas cosas tan binarias a mí no me gustan. Para ¿Y ese lenguaje le gusta? A mí en lo personal no mucho, pero creo que es un hecho la causa de que el problema es que en el gobierno anterior, como se llevó a un cuadro, para mi gusto, demasiado extremo en este tipo de temas, aparece que por el otro lado hay que hacer igualmente extremo. Y yo creo que no, hay que decirle a los chilenos, mire, tenemos una emergencia económica, tenemos que estimular proyectos de desarrollo, hay cierta normativa ambiental que no funciona bien, pero esto de hacer como una especie como de caricatura de la defensa del medio ambiente, Ya, a mí pero, por lo menos no me o sea, gusta. llamaría a moderar el lenguaje. Yo llamaría a algunos a entender que acá no se trata de ir con un péndulo de un lado a otro, sino que cómo logramos recuperar cierto nivel de Pero sensatez, ¿no? cuidar el lenguaje Yo diría que sería más un que- buen consejo. O sea, no cometamos los mismos errores del Frente Por eso, Amplio, pues. pues. Que el Frente Amplio todo lo veía en blanco y negro y por lo tanto cuando vino el color contrario se le complicó la vida. Tal vez así un, que tal vez hay un que consejo sería no ser un espejo del Frente Amplio. Yo creo que mi consejo sería tener más fraternidad que la que tenía el Frente Amplio y ver cada cierto tiempo el video de Giorgio Jackson hablando de los valores superiores, va a ser exactamente lo contrario. Diputado, de alguna forma esto también es como reflotar una agenda ideológica, no sé si lo ve así, pero algunos cuestionan eso. Usted lo decía, menciona el tema del plan de los derechos humanos, uno de los ejemplos que además demandaba un sector de la derecha, sobre todo los libertarios, que no están dentro del gobierno, pero que sí fue una de sus principales demandas. ¿Se aleja esto también del denominado gobierno de emergencia? Mire, a ver, yo creo que todo lo que entorpezca el ambiente en las tres prioridades que tenemos que tener, que son seguridad, desarrollo económico y enfrentar en la crisis de salud, que para mí es la tercera prioridad que a veces se nos olvida, yo creo que entorpece. Si yo pudiera decirlo en una frase, a mí me gusta más un José Antonio Cast a lo Meloni que un José Antonio Cast a lo Milei. ¿Y qué quiero decir con eso? Que Giorgia Meloni muchas veces es muy tajante en sus posturas, pero entiende que tiene que ir construyendo mayorías estables y por lo tanto mantiene un clima de mayor diálogo. Yo no me imagino un país como el nuestro en donde el presidente de Argentina insultaba a gritos en su alocución principal en el Parlamento a sus adversarios políticos. O sea, no, eso no es lo que yo quisiera. Entonces, Y eso puede entorpecer además el avance de iniciativas parlamentarias. pero por supuesto que sí. O sea, yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes. A ver, lo voy a decir de la siguiente forma. El oficialismo en la Cámara de Diputados, voy a hablar de lo que conozco más de cerca, tiene 76 votos. Por lo tanto, tenemos una posición expectante, pero no tenemos la mayoría per se. Dicho sea de paso, eso hace bien espectacular el resultado que hemos tenido en la conformación de las mesas y de las comisiones, que no voy a ser yo el que lo celebre porque fui uno de los negociadores, entonces sería como un autobombo, pero sí te igual. puedo, Pero igual. pero sí te puedo decir que evidentemente eso nos tiene que ayudar a cuidar el lenguaje. Nosotros necesitamos que gente sensata de la oposición esté en condiciones de apoyar agendas en temas migratorias, de desarrollo económico, tal como lo hicimos nosotros en la agenda de seguridad, en la reforma previsional, en la eliminación de los permisos sectoriales, que acuérdense ustedes, fueron diputados del oficialismo el que llevaron eso al Tribunal Constitucional en el gobierno anterior. Pero bueno, para poder avanzar en esas cosas necesitamos cuidar el clima, no lo entorpezcamos por gustito. Y esto de cuidar el clima tiene que ver también, diputado, con quizás que existe un temor, que lo plantean algunos en privados, de quizás de que se genere un descontento ciudadano muy rápido, que se termine la luna de miel y que finalmente tengan a sectores movilizándose en las calles, como lo han planteado también parlamentarios de la oposición. El senador Núñez lo decía O ayer. sea, yo al revés creo que si nos desviamos de los ejes principales puede surgir ese problema. Porque los chilenos tienen claro que hoy día el tema de seguridad requiere mano dura, fortalecer a Carabineros. Podrá no gustarle a alguien la zanja, pero la verdad de las cosas es que el presidente Kast habló de eso en su campaña, a nadie le llamará la atención que él haga lo que está haciendo, y hasta aquí la verdad que las encuestas en popularidad le están funcionando bien. Entonces, ¿por qué desviarse de seguridad, migración y crecimiento económico? Que me da a mí la impresión, además, son las cosas que afectan a los chilenos. Entonces, cualquier cosa que salga de ahí por una entrevista de más, qué sé yo, yo francamente no le veo mucho sentido. Esa es mi visión. ¿Y cuál le parece que debería ser la fórmula para ver el tema del MEPCO, que es uno de los debates que está instalado y todavía el gobierno no da luces? Habló de quizás terminarlo, ahora el ministro García dijo que iban a hacer algunos ajustes. Es un tema que me imagino que les preocupa, porque eso también va a generar un Toca el impacto. bolsillo directo, o sea, A ver, todas bolsillo las directo personas. ciudadano. Lo primero hay que hablarle a personas. los chilenos con la verdad.
¿Y qué significa hablarles con la verdad? Tenemos un déficit fiscal profundo que nos impide abordar esta situación por la vía de subsidio o por la vía de planes específicos. O sea, así como que hagamos un plan especial para el transporte público o un plan especial para las zonas extremas donde muchas veces estas cosas afectan de mayor manera. No hay plata para eso. Por lo tanto, lamentablemente, esto va a tener que repercutir en el precio de la benzina. Partir por sincerarle eso a los chilenos, que me parece que es duro escuchar, pero que es la verdad. Y ¿Pero hasta ahora cree que se ha comunicado bien? Yo creo que sí, pero que tenemos que insistirlo incansablemente. ¿Y qué hacen entonces con el MEC? Ya voy a llegar hasta allá. Lo segundo es que hemos intentado transformar esto en un tema de Estado y también decirle a la oposición que en este tipo de cosas esperamos, digamos, al menos fraternidad política, porque ustedes entenderán que hay una guerra no tiene responsabilidad ni ustedes, ni yo, ni ninguno de los actores políticos vigentes. Ahora, dicho eso, yo la verdad es que creo que una solución específica hoy día es muy temprano para mirarla. Yo creo que estamos en una fase de diagnóstico, lo he conversado con la ministra de Energía, de hecho hoy día en la mañana, ella está muy empeñada en hacer un diagnóstico muy acabado de qué significa esto, y a partir de ahí nosotros tenemos que decirle a los chilenos, mire, vamos a hacer todo lo posible para que la tarifa del transporte no se vea afectada, porque eso afecta especialmente a los sectores más vulnerables. Vamos a preocuparnos que en la víspera del invierno el alza de los combustibles no signifique que usted en su casa no pueda temperarla, porque mucha gente tempera su casa con el uso de parafina. Y lo tercero y más importante es que ojalá seamos capaces de ir en apoyo de aquellos sectores medios vulnerables y sectores populares. O sea, focalizar las ayudas. Yo le diría que privilegiar a los sectores más. A mí nunca esa palabra me ha gustado tanto. Me gusta más la palabra privilegiar a los que más lo necesitan. Porque focalizar suena como que uno, por decirlo así, me parece muy economicista el concepto. A mí me gusta más el concepto de ir en apoyo de los que más lo necesitan. Si es que este gobierno de alguna manera toca beneficios sociales o se distrae de las urgencias principales, ¿es también el concepto de esta derecha social de la cual hablaba en algún minuto de Renovación Nacional la que puede verse mermada? ¿Qué pasa con esa derecha social? No, nosotros al revés. O sea, yo lo asumo. A ver, mi responsabilidad desde Renovación Nacional es que cada vez que florezcan legítimas aspiraciones de sectores más economicistas o sectores, por decirlo así, más libertarios, para ser sincero, nosotros tenemos que poner el acento y decir, a ver, pero momento, aquí hay temas sociales que ustedes no están viendo. ¿Nosotros quiénes? ¿La derecha social de Renovación Nacional? Yo creo que Renovación Nacional tiene que recuperar el espacio de la derecha social. ¿Tiene que recuperarlo? Sí, claro, nosotros tenemos que ser capaces de que cuando surgen discusiones como esta, perdón, pero en el tema de gratuidad nosotros tenemos una dificultad. Perdón, en el tema Salacuna nosotros tenemos una dificultad. Ya, pero no todos levantan tanto la voz hasta ahora, no sé, una articulación. Denos un poquito muy de tiempo nítida. nomás, denos un poquito de tiempo, porque en esta primera etapa Renovación Nacional su tarea era colaborar con la implementación de este gobierno. ¿Va a hacer valer la voz Renovación Nacional y la derecha social? No le quepa ninguna duda que lo vamos a hacer, porque creemos que nuestra mejor manera de colaborarle a este gobierno, mire, algunos confunden lealtad con condescendencia. Yo, en cambio, nosotros van a encontrar en Renovación Nacional un partido extremadamente leal, pero un partido que entiende lealtad con levantar el dedo cuando nos damos cuenta que hay cosas que no se están haciendo bien. Mire, yo tengo un recuerdo de una cosa que nunca la he contado, pero cuando en plena pandemia estábamos con la discusión del ingreso familiar de emergencia, si lo hacíamos universal o focalizado, nosotros defendimos con mucha fuerza el que fuera lo más universal posible. Algunos dijeron que nosotros en eso teníamos una mirada demasiado condescendiente y no tan arraigar los números, pero dígame que no tuvimos razón a la larga. Entonces yo creo que en este tipo de temas, en el tema del endeudamiento de la familia, en el tema de, por ejemplo, el acceso al crédito, o sea, son temas en los cuales nosotros como Renovación Nacional vamos a poner el acento porque creemos que al gobierno no le hace bien no tener dentro de su deliberación esas miradas. Y faltan un poquito, ¿no? Mire, yo creo que nunca son suficientes porque hay que permanentemente tenerlas arriba de la mesa. Diputado, y sobre los indultos, ¿usted está de acuerdo con la posibilidad de que se indulten a exfuncionarios que fueron condenados durante el estallido? Mira, a mí me pasa lo siguiente. Yo aquí me pesa desafortunadamente mi condición de profesor de Derecho Constitucional. Yo nunca he sido muy partidario de los indultos, salto por razones humanitarias, cualquiera sea el destinatario, porque soy alguien que defiende mucho la separación de poderes del Estado. Y creo que por un Estado de Derecho, el que un poder del Estado de carácter político pueda pasar por sobre una sentencia ejecutoriada, perdónenme que use el concepto tan jurídico, pero nunca me ha sido muy favorable, salvo por razones humanitarias, en cuyo caso ya eso adquiere otra dimensión. ¿Se fija? Porque de alguna manera se afecta la independencia del Poder Judicial y es una revisión de fallos. Porque yo creo que a la larga nosotros tenemos que acostumbrarnos a exigirle, por supuesto, al Poder Judicial mucho rigor en su sentencia, pero al mismo tiempo que la deliberación de si alguien es culpable o no
de ser objeto de una pena privativa de libertad sea una cuestión puramente jurídica e independiente y no dependa de la mirada política que usted tenga. Pues ¿sabe lo que pasa? Que al final, ¿qué empieza a ocurrir? Que en el gobierno del presidente Boric el indulto termina absolutamente cuestionado porque indultó a personas que, a esta altura yo me imagino que estamos todos de acuerdo, parecía no ser muy razonable indultarlas, ¿no? Y aquí empieza a ocurrir un poco lo mismo. Entonces, yo tengo la sensación de que tenemos que recuperar la capacidad de que sea el Poder Judicial el que dicienda en Chile quién es responsable o no de cumplir una pena privativa de libertad. Diputado, bueno, todavía esa atribución existe y por lo tanto está la posibilidad de que el presidente José Antonio Kast la ejerza, ¿cierto? En ese caso y en ese escenario, ¿usted cree que sería conveniente que se indulte, por ejemplo, a Maturana, el condenado del caso de la senadora Fabiola Campillay? Y se lo pregunto porque él en campaña incluso lo fue a visitar y dio señales de apoyo hacia él. Mire, yo no conozco el caso en detalle, pero yo en coherencia de lo que acabo de decir, yo en general creo que tenemos que caminar a que sean mecanismos judiciales los que nos permitan controvertir los fallos ya consolidados. Y si eso se termina decidiendo favorablemente, yo creo que hay que explicarle a los chilenos con mucho detalle qué sería lo tan espectacular que hace recomendable una cosa así. ¿Pero usted ve alguna razón para que a un carabinero condenado, específicamente en el caso de Fabiola Campillay, que además es senadora de la República, en estos momentos y por lo tanto hay otras derivadas también incluso del ambiente que se crearía en el Congreso que usted tal vez podría prever, ¿hay alguna razón para que sea necesario si hay sentencia firme? ¿Sabe lo que me pasa a mí? Yo no conozco los detalles del caso. Pero conoce que fue declarado culpable. Sí, o sea, a ver, un poco coherentemente a lo que ya vengo diciendo, yo creo que en general la institución del indulto, precisamente por este tipo de componente, no es recomendable. Por lo tanto, si avanza en esa dirección, yo lo que le recomendaría, si pudiera recomendarle algo, es que le explique muy bien a los chilenos por qué ese fallo en particular sería susceptible de sobreponerse por el poder político. Eso es lo que yo le Y diría. las consecuencias que eso podría traer, dado lo emblemático que es el caso, a la polarización del país, ¿no? Un factor que también debería de considerarse. Yo creo que son todos... A ver, lo que pasa es que cuando tú ya el indulto lo transformas, porque el indulto humanitario al final es una cuestión puramente objetiva. Yo, de hecho, ahora que me tocó trabajar, hago un paréntesis de 10 segundos, en las indicaciones que le metimos al proyecto de ley de conmutación, me metí a revisar legislación extranjera y me di cuenta que cualquier cosa que escape la objetividad del estado terminal o de las enfermedades inhabilitantes empieza a ser discutible, arbitrario. Entonces, me pasa lo mismo un poco con esto. O sea, si usted va a sobreponerse a un fallo judicial por consideraciones no jurídicas y no objetivables, si usted quiere, tiene que ser capaz de explicarlo muy bien porque es esperable que eso genere controversia. Pero dos cosas súper simples. ¿Cree que polarizaría al país? Yo creo que generaría mucha efervescencia una decisión como esa. ¿Y cree que generaría tensión al interior del Parlamento? O sea, por ser una senadora de la República. Constatemos el hecho. Obvio que sí, pero eso no es... A ver, pero al mismo tiempo que reconozco que eso generaría polarización, si hay razones lo suficientemente fuertes para hacerlo, yo creo que quizás valdría la pena tener esa polarización. Yo no las veo, porque no conozco el caso. No ve las razones. O sea, es que no conozco el caso, pero de nuevo, yo creo que en ese tipo de situaciones, si me pidieran a mí un consejo, lo más recomendable es dejar que los fallos judiciales funcionen por un carril separado del poder político. Diputado, ¿y no lo ve como un gusto personal, un gustito personal, como lo han calificado algunos del presidente de querer indultar a gente que fue condenada durante el estallido? Se lo pregunto porque fue justamente lo que se le cuestionó en su momento también al expresidente Gabriel Boric de indultar a aquellos de la vereda de al frente, por así decirlo. ¿Sabes lo que me pasa? Mire, yo una vez tuve una conversación con una exministra del gobierno anterior y yo creo que ese periodo es especialmente complejo porque se trastocaron completamente los pisos de conversación. Yo tuve la oportunidad de estar en la Comisión de Derechos Humanos debatiendo con la diputada Carmen Hertz, donde ella afirmaba públicamente que en la estación de Metro Baquedano había un centro de tortura. Yo esto no me lo cuentan porque lo viví yo. Y yo no la he escuchado pedir disculpas hasta el día de hoy. Hubo una fiscal, digamos, la fiscal Chong, que yo creo y hago un juicio de valor, digamos, respetando la autonomía del Ministerio Público, pero con antecedentes de lo que aquí hemos conocido, que yo creo que le faltó rigor al momento de ponderar ciertos elementos, precisamente por la influencia y la digamos, confrontación que existía en ese tiempo. Si eso es suficiente para nublar un fallo al punto de hacer recomendable un indulto, yo creo que habría que mirarlo caso a caso.
Pero si usted me pregunta a mí, yo trataría de escatimar los recursos judiciales antes de dar paso Ya, a pero no me elecciones respondió la políticas. pregunta. ¿Hay algún tipo de como revancha política, gustito personal que identifique? O sea, no, yo creo que de buena fe y conociendo al presidente, lo que hay quizás es la convicción de que respecto a ciertas personas, precisamente por esto que vengo denunciando, se cometieron injusticias. Y si eso es así, hay que explicárselo muy bien al país. Yo la verdad que no conozco los casos en particular y si los conociera, se me viene uno a la mente que no está con un fallo judicial consolidado. Pero a mí me parece que lo que ha vivido el general Yáñez, por ejemplo, que lleva varios años con arraigo y con firma periódica por una supuesta responsabilidad institucional del mando, a mí eso me parece un abuso. Se fija, me parece que es una manera absolutamente abusiva de aproximarse a su situación. Por mencionarle un caso que conozco, ¿se fija? Solo iba a puntualizar una cosa para que no diga que nos equivocamos alguno de los tres o que no advertimos. En el caso Campillay, es la fiscal Zárate la que lo lleva. La que lo llevó. Por No, eso. no estaba, estaba hablando en general, pero estoy Sí. haciendo... ¿Por qué? El alcance, por El si alcance acaso. por si acaso. No, y yo le quería Y- preguntar No, mi una cosa. alcance- Espera, solo no, para mi alcance recordar es que estamos contextual, ¿ah? hablando Ah, y buen conversando punto, con Seca, qué bueno que lo el hiciste. diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalpe, porque hay quienes nos escuchan, Sí, pues no no nos nos ven. miran, entonces Ah, ya. estamos recordando. No, pero lo de la fiscal yo lo decía en términos contextuales. Lo ¿ah? sé, No por el generales, caso- pero por si acaso, para que nadie Mire, vaya a decir... ¿cómo será que ni siquiera sea la fiscal que llevó el caso de ese Sí, que usted Zárate. me menciona? Zárate, ya. Y yo le quería preguntar así, bien concreto. Si usted fuera presidente, ¿indultaría? Pero imagínense si lo que yo vengo diciendo es que a mí el indulto en general no me parece. Entonces, yo en lo personal, para que después no se diga que lo digo respecto a estos casos en particular, yo personalmente, si fuera presidente, me la jugaría, mire lo paradójico que le voy a decir, por terminar con la institución del indulto y por transformarlo en una cuestión puramente judicial. O sea, que si hay que discernir algún tipo de indulto, lo discierna una instancia judicial. ¿Eliminaría la diputado- facultad, perdón, presidencial de... Yo me la jugaría por eliminar la facultad presidencial, precisamente para no tener este tipo de disquisiciones. El diputado dice que se la jugaría como si fuera presidente y se la va a jugar como diputado para empujarlo en... Tanto es así en que, el mire, Congreso. sin ir más lejos, en el comité de hoy, en la reunión de comités de hoy, hay un proyecto de ley que limita las facultades de indulto. Pero no la elimina, la limita. La limita, sí, es cierto lo que usted dice. Pero yo tengo la sensación de que ha llegado un momento en el país en que deberíamos eliminar la facultad de indultar. Y transformarlo, como planteó la presidenta de la Corte Suprema, en una comisión que vea casos puntuales. A mí eso me deja totalmente tranquilo. Perfecto. ¿Sabe por qué? Porque se mantiene en el fondo en el plano de lo estrictamente judicial. Mire, las sociedades modernas, Mónica, son capaces de funcionar en la medida en que confían en que los fallos judiciales consolidan realidades jurídicas. Si no, la vida en sociedad es imposible. Y yo creo que eso es parte de lo que estamos conversando. O sea, que un fallo firme sea inamovible es súper importante para la convivencia social. Diputado, ley miscelánea, ¿está de acuerdo con esa técnica legislativa o les puede terminar pasando la cuenta? Porque ya se han anunciado ofensivas por parte de la oposición. Ojo, pero déjame puntualizar una cosa que por lo menos me llama la atención. Ayer conversando con el senador Núñez. Pero deja que Sí, responda sí, no, eso. es que tú dices lo de la ofensiva, no era solo al Tribunal Constitucional, dijo que había No, un mecanismos montón de- judiciales. De iniciativa. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no más decir que el senador Núñez es especialmente prolijo en sus últimas aseveraciones, ¿no? Pero a ver, respecto de el tema de la ley miscelánea, a ver, yo quiero decirle a los auditores la firme. Jurídicamente hablando, eso no tiene un problema. O sea, si el senador Núñez lo va a llevar al Tribunal Constitucional, yo creo que va a ser el ridículo. Ahora, de ahí a que sea políticamente discutible, está bien. Pero yo creo que en las circunstancias actuales, un gobierno que fue elegido, por decirlo así, bajo un relato de emergencia y con la necesidad de hacer cambios significativos, me parece que es plenamente coherente que presente un proyecto de ley que va básicamente a tocar aquellos asuntos, todos anunciados en la campaña. Por lo tanto, yo hoy día debatía con un colega del Partido Socialista y decía, a ver, pero ¿me puedes decir cuál de estos puntos te sorprende a ti? Porque si tú me dices hay una cosa que te sorprende, a mí en lo personal lo de la gratuidad no me gusta, pero eso será una discusión que podamos tener, pero la rebaja al impuesto de primera categoría o la modificación en materia de contribuciones o el cambio a la ley de suelo, o sea, son todos temas que a nadie debiesen sorprender. Entonces, yo al menos creo que no existe otra forma de implementar el sentido de urgencia de este gobierno si no es a través de una ley de esta naturaleza, que la vamos a tener que discutir en el Diputado, Congreso. sobre lo que decía Mónica de estas como advertencias y lo decía Daniel Núñez, de hecho ayer en una entrevista con mi partner, respecto de estas amenazas que hay de esta ofensiva. O sea, a ver, yo creo que el senador Núñez no va a estar nunca contento, porque si hacemos muchos copamientos, si no hacemos nada de sequía. Entonces, al final, para dejar al senador Núñez, no sé qué tendríamos que hacer, para serte franco.
O sea, porque si haces nada es sequía y si haces mucho es copamiento. Entonces, al final, yo creo que hay un sector de la izquierda que tiene la decisión tomada de ser oposición a cualquier cosa. Yo, en cambio, observo que otros sectores de la izquierda son más bien, están abiertos a escuchar lo que venga y bueno, a ver, y no se le olvide a los auditores una cosa. Hay una cosa que se llaman votaciones separadas, que es re importante conocerla. Entonces, en estas leyes misceláneas, para que ustedes sepan, el eterno riesgo es que por votaciones separadas ciertos pasajes de esa ley se caigan. Entonces, yo creo que además va a permitir una discusión donde si aquellos no están conformes con todo, pueden eventualmente objetar algunos de los puntos perfectamente. Ahora, el senador Núñez me da la impresión que va a tener un problema en general, no en particular. Ya, haciendo la metáfora con... Yo no, solo puntualizar que él decía que en el fondo cuando son cambios estructurales, la Constitución impide que se hagan leyes misceláneas, cuando son cosas como temporales, como se hizo en la pandemia con el expresidente Sebastián Piñera, como cambios que no son para siempre, sí se pueden hacer leyes misceláneas. No sé, me declaro incompetente. Está bien, está bien. Yo más bien creo que acá la pregunta del millón es un gobierno que llega al poder mandatado a hacer ciertos cambios que anuncia en su programa. ¿Puede meterlos dentro de una ley estructurante? A mí eso no me parece nada de particular y le insisto que podría perfectamente ocurrir, que creo que además puede pasar, que es que con las votaciones separadas algunos sectores se sientan partícipes de ciertas cosas y no de otras. Yo, por ejemplo, veo que el PDG podría estar en una cosa como esa, que ciertos pasajes de esta ley le parezcan razonables y otros no tanto. Y acuérdense de mí, quizás algunos sectores del socialismo democrático van a estar en la misma situación. Usted cuestionaba harto la dureza con la que responde, ¿cierto? El PC dice, y de hecho en su declaración habla de que un sector de la izquierda ya tiene de alguna forma decidido no tener una actitud colaborativa. Pero también el tono con que entra el gobierno en algunos ámbitos tampoco es como el más amigable si uno pone las cosas sobre la balanza, ¿o no? ¿En cuál materia Como piensa por usted, ejemplo, a la hora de, un ejemplo concreto, a la hora de ir a negociar al Senado, al tiro margina a un sector de la izquierda. Lo mismo en la Cámara de Diputados, que dejan fuera al Partido Comunista y al Frente Amplio de las conversaciones o de las negociaciones. Y eso, entrar a conversar solo con un sector, da cuenta también del ánimo que tiene el oficialismo. Yo por lo menos en lo que respecta a la Cámara, donde sí he tenido un rol bastante activo, yo le puedo decir que la decisión no la toma el gobierno. La tomamos los que, comillas, estamos hoy día cooperando activamente con el gobierno. Ya, pero usted es oficialista. Por eso se parece harto. Claro, pero Se espérese, parece. pero es que es importante porque yo vi que... Pero yo le quiero explicar no son de oposición, por qué hago esta precisión. Porque algunos medios dijeron que el ministro del Interior tuvo un rol muy activo. Yo le quiero aclarar que eso no es cierto nomás. O sea, podrán decirlo todas las veces que quieran, pero eso no es cierto. Entonces, nosotros intentamos tener un diálogo lo más transversal posible, pero la verdad de las cosas es que para nosotros construir transversalidad con el Partido Comunista, que en sus declaraciones antes de cualquier cosa decían que van a tener una pata en la institucionalidad y la otra en la calle y que había que quitar la oposición social, y un Frente Amplio que la verdad es que no se le ve ningún ánimo colaborativo en nada, ustedes entenderán que una cosa es ser dialogante y fraterno y la otra cosa es ser autoflagelante. Entonces, yo al menos traté de jugármela activamente para incorporar al socialismo democrático. Nunca entendí muy bien por qué el Partido Socialista en el Senado estuvo disponible y no en la Cámara. Y bueno, yo creo que el resultado final es que si yo fuera el mandatario de alguno de los mandantes que negociaron el acuerdo, yo les revocaría el mandato, porque la verdad que el resultado que ha tenido el socialismo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, es muy, muy desfavorable. Ya, ahí sonríe, pero diga, ¿cómo los ve? Ya diga, ¿cómo ve a la oposición hoy día? No, lo que me pasa a mí es que no los entiendo, porque a ver, tenías una oportunidad correcta para decir, mire, estuvimos juntos en un mismo gobierno, porque iba a apoyar a tal y cual señor, en primera vuelta este señor fue por aprodignidad, ok, ya. Y eso llegaba hasta ahí, pero yo no sé por qué se sintieron capturados por la izquierda radical al punto de no poder negociar pero dicen que las malas lenguas, que usted fue uno de los responsables de dejar fuera, por ejemplo, de... A Manucheri, de Hacienda. O sea, dígalo. No, si yo lo que creo es que... Eso nos comentaban en la mañana, ¿no? Confiéselo, eso lo reporteamos. Está bien, no. De aquí no sale. Yo lo que le puedo decir es que el Partido Socialista en el Senado fue capaz de separarse de la izquierda radical y en la Cámara no. Y eso obviamente tiene consecuencias. Pues, ustedes no podrán pretender que cuando nosotros no pretendemos nada. No, ustedes los que están en su casa, usted Mónica, usted Paula, gente, que nosotros intentemos construir mayoría con gente que a priori quiere atacar al gobierno de manera destemplada. Mira, es como cuando nos decían lo de Pamela Giles,
que seamos sinceros, hasta ese día en la mañana ella estaba muy convencida que ganaba. Nosotros sabíamos que le íbamos a ganar. Y le íbamos a ganar porque cuando ella dice que iba a hacer lo imposible para hacerle la vida difícil al gobierno, bueno, hay gente que le queda algo de sensatez que dice yo no quiero eso para el Congreso. Ya, en una palabra defina como para pasar al lado C tan esperado. ¿Cómo El ve lado C. a la... Pero piensa en toda la oposición. O sea, desde el socialismo democrático hasta el Partido Comunista. ¿Cómo los ve hoy día? Confundido, completamente confundido. Y creo que además veo al socialismo democrático, aparte el socialismo democrático, para ser más justo, con una especie como de sentido de cautiverio con la izquierda radical que no lo entiendo. Yo no veo qué Cautiverio. necesidad tienen. Claro, porque yo no sé qué necesidad Como el tienen. síndrome, ¿cómo se llama este síndrome? El de Estocolmo. No, yo trato de no ¿Cómo decir se esas llama? cosas porque después me critican que nos reímos de esas realidades. No, me estoy riendo, no, lo estoy diciendo No, como, estaba como, haciendo como la usted, analogía. exacto, Ah. del secuestrado, La del analogía. que siente cariño igual por el que Es te que secuestra. yo no los entiendo, porque, a ver, seamos sinceros, todo el cuento del cable chino era una operación de los sectores más radicales de la izquierda que tuvieron que ponerle caro al ministro Muñoz y al ministro Van Claveren. O sea, de los ministros más honorables del gobierno, poniéndole cara a una operación que digitaron algunos ahí. Y esta era la dinámica en todo, o sea, los ministros del socialismo democrático poniéndole cara a las chambonadas del Frente Amplio y del Partido Comunista. Entonces, yo pensaba que terminado este karma, iban a ser capaces de decir, oye, ya, ha sido un gusto, Ya. muy bien. Oiga, diputado, vamos a El pasar síndrome de Estocolmo era. al lado- Que no quería que se me olvidara, si estaba bien, es que después sí, me no, equivoqué. sí lo Es que después me equivocaba de país No, sí, o de lo ciudad. Lo dijiste bien. Ah, lo dijiste bien ya. Bueno, No, ya. sí lo dijiste bien. Ya. Eh, La diputado, dos. Que Este es mi supera- lado favorito, el lado Ah, ¿cuál C. es la- Es que aquí cuando se tiene que despeinar. me tengo que despeinar. Igual Ya. te medio peinado. Pero Algo ya. que nadie sepa Mire, usted. se ponen nerviosos. Eso, asesor. El asesor que lo, Ya, lo estaba, asesor, llévenlo a lo pasear. estaba peinando recién. Sí. No estaba peinando. Ya. Ya. Algo que nadie sepa usted. Uy, pero Sí. ¿qué podrá hacer eso? Como no te tiene que saber, pues si no sabe usted. Puede ser una anécdota política. Alguien que O algo de su vida personal. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que nadie sabe de mí ¿Ya? es que es chistoso lo que les voy a decir, ¿eh? Pero yo escribo muchos cuentos infantiles y ¿En cuentos, serio? sí. Y Lo no de- ha publicado nada. No he publicado nada, pero mi señora siempre se sorprende porque una de las cosas que yo hago con mis niños antes de dormir es que les cuento historias. Y eso desde muy chico, porque yo en alguna oportunidad ¿Y le estuve con un gusta? taller. A ver, yo cuando chico tuve un taller con Saúl Skolnick, no sé si a ustedes les suena. No. Bueno, un escritor de cuentos infantiles muy famoso. ¿Ya? Y me marcó a fuego para el resto de mi vida. Entonces yo desde ahí, ¿A qué edad fue eso? no sé, habrán sido 12, 13 años. Y la verdad que me gusta mucho. Entonces en algún minuto en mi vida, ¿Va siempre a me lo, publicar? siempre me lo he exigido, fíjate, pero que en algún minuto me dé el tiempo de escribir algo así A ver, como ¿tienes un novela. título de alguno de los...? No, tengo. Ay, un título. A mis hijos chicos siempre se ríen de mí porque les repito cada cierto tiempo el mismo, que es el de un niño que quiere volar y que se pone plumas en la espalda. Entonces que a partir de las plumas que se pone le salen alas. Entonces mis hijos se imaginan, especialmente el más chico, Facundo, se imagina volando y lo lleva a distintos destinos, ¿te fijas? Pero es como un momento bien bonito que tengo con mis hijos y que la gente se sorprende. Bueno, es una cosa, no sé por qué estoy contando, pero eso es una cosa que hago con los niños. Mire, qué bonito. ¿Y talento oculto? Talento No, yo lo oculto. exijo aquí, yo lo voy a decir, no lo dice usted, lo digo Mira, yo. yo te voy a contar una cosa No, muy graciosa. dígalo. No, mira. A ver. ¿Se A ver. acordás de esto Pancho Undurraga? Mira, A Pancho ver. Undurraga en una oportunidad me invitó a su casa y estaban sus hijos, que tienen algunos hijos no son tan de nuestras ideas. Y empezó a sonar Escape en la radio, no sé, Ya. un grupo... ¿Sí? Y yo me sé todas las canciones de Escape porque me gusta. Y los hijos estaban impactados. ¿Impactados para bien o para...? No sé si para bien o Para para mal, bien, pero, porque era pero raro que Escape no es supiera- precisamente un grupo de derecha. No, po, ¿eh? No. Otra oportunidad, Era yo como, me acuerdo, como si hubiera me- sabido la polla Mira, récord. me acuerdo así. perfecto. La Macarena Matas, que se va a acordar. Y además, nieta de Raúl Mata. Ya. Íbamos en mi auto, veníamos de la universidad y empieza a sonar en la radio Iyapu. Yo me sé todas las canciones de Iyapu. ¿no? A ver, Y pruébelo. estaba muy impactado. No sé, Pruébelo. sobreviviendo, sin A cero ver. positivo. Pero Pero es que cante no, uno. Iyapu es imposible, pues, Mónica. Bueno, ya, entonces hágalo Porque es con muy los agudo. Vázquez. A ver, Con los Iyapu. Vázquez. Con los Vázquez, Sí, ¿verdad? es ¿Querés que que- te cante los Vázquez? Sí. Mira, hay una canción muy linda que es poco conocida de A los ver. Vázquez que se llama ¿Qué más quisiera yo? A Que ver. empieza, dice más o menos así: ¿Qué más quisiera yo tenerte junto a mí? ¿Qué más quisiera yo que no dejarte ir? Que no dejarte. Ay, me da un poco de pena esta canción. ¿Qué más quisiera yo volverte a sentir? ¿Qué más quisiera yo que estuvieras aquí? Que estuvieras aquí, oh mi amor.
Yo me sé harta de los Vázquez. ¿Esa no te la sabías? Es como Yo no me esa sé no me la mucho. sabía, pero esta es como cortavena. No, es muy linda. Esa es muy buena. A mí me bueno. gusta la de la viejita. ¿Cuál es la viejita? Ah, Ay, sí. la, la, Ay. la, 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 No, a mí me la. gusta Juana María, me gusta Juana Enamorado. Pero María, se la muy sabe buena. toda. Sí. No, sabes que a mí se ríen de mí porque yo me sé Enamorado. muchas canciones. Y me sé muchas canciones muy, no sé cómo decirle, muy extras. Pero le gusta. Lo que pasa es que, a ver, mi señora siempre se ríe de mí porque dice que mi listado de Spotify es una cosa totalmente impredecible. O sea, tú puedes Ecléctico. pasar, Un misceláneo. tú puedes pasar de Dream Theater a Los Vázquez y después pasamos a Miriam Hernández y terminamos en... De Rush a Chayanne. Sí, sé que a mí la música es... O sea, lo he hecho, se ríe de mí en el Congreso porque yo de repente me encierro en mi oficina, puse un parlante chiquitito ¿Mm? y de verdad yo necesito oxigenación de 30 minutos escuchando música simplemente para oxigenarme. Y después vuelvo a las pistas y de repente me encierro y el Guille Ramírez, que está en la oficina al lado mío, siempre se ríe y me dice, pero tú, weón, escucháis cada cosa, weón. Se pasa... Parece que nos dijo que escuchaba música fuerte. No, si pero escucho música usted- fuerte, sí. Y de No hecho... me acuerdo, porque Si algo sí. dijo que me había... empieza a golpetear el muro. Pero sabéis que yo necesito oxigenación musical cada cierto rato. Mientras los vecinos no le hagan... No, hasta aquí no hemos No lo tenido problemas con los denuncien. vecinos, pero... Diga algo de lo que está orgulloso. No digo porque hallándoselo preso. No, yo de lo que estoy muy orgulloso y cada día así es más emocionante para mí es mi familia. O sea, cómo hemos podido con la Cotea armar una familia, digamos, bonita, bien construida con los 3 niños. Estoy muy contento de eso. Que además hoy día en la mañana tuve una reunión con el profe del curso. Oh, Me ese dio es un... me dio mucha risa porque nos mostró, esto la Cotea se va a morir que yo lo cuente, pero nos mostró los cuadernos de Gaspar ¿Y? y hace las mismas tonteras que hago yo. O sea... Cuando yo era chico me aburría y a medida que me aburría iba dibujando tonteras. Po. En mi tiempo era, no sé, Dragon Ball o los Pokémon o lo que fuera. Ahora ¿Usted es Gaspar... zurdo? Sí, soy zurdo. O sea, digo, de mano. De mano. Y de pata soy diestro. No, y capaz que le digan que en No, su sector bueno. capaz que lo encuentren sur. Algunos me encontrarán. Pero bueno, y Gaspar hace las mismas cosas. Dibuja tontera, entonces está la tarea escrita y dibuja un Gengar, que es un monito de Pokémon. O termina sí. la tarea y dibuja un mono de bueno, él está muy obsesionado con San Pedro, entonces dibuja a San Pedro haciendo una chilena. Yo me mataba de la risa, entonces saqué una foto, se lo mandé a mi mamá y me dice, de tal palo, tal astilla, porque yo hacía exactamente lo mismo. Y uno dice, qué increíble cómo la familia al final es por lejos lo más importante, Mónica. ¿Cuánto mide Diputado. usted? ¿Cuánto mido? Sí. 1,97. ¿Nunca jugó básquetbol? No, Pato Briones me preguntó lo mismo hoy día, que un diputado que acaba de asumir, Sí, que es pues del PDG. basquetbolista, que es un tremendo ¿Cuánto mide él? mastodonte. Como 2 y tanto. Él, si le entendí bien, mide 2,12 metros. Que es una cosa... Hay no, que o sea, salvarlo para con mí- la escalera. No, para mí es una cuestión... En mi caso más todavía. que es más, No, pero buen en mi tipo. caso- No, yo la verdad que jugué, cuando chico jugaba mucho tenis y hockey, esos eran mis 2 deportes. Hockey césped, que a todo hecho saludo a las diablas que clasificaron al mundial, y tenis, pues tenis. Uy, qué difícil hockey césped. Imagínate cómo se tenía que Bueno, doblar, de pues, hecho un Paula. doctor me dijo que era una pésima idea para mi espalda Sí, y por po. eso tengo displasia de las rótulas de las rodillas hacia los lados. Hay otros detalles que no sabíamos. Nadie No, displasia de rodillas. Claro. Sí, Oiga, sí. Diputado, y algo que piensen que usted haya hecho, pero que en verdad no tiene nada que ver, o que le atribuyan. Ah, no, muchas cosas, pues. Por ejemplo, A ver, yo tuve algún rol en la gestación de solidaridad, pero la verdad es que la que tuvo un rol principal en eso fue mi señora. La primera coordinadora general del movimiento Solidaridad UC fue mi señora. Y eso Mira, yo va a sé- ver qué y política eso- nos perdimos. O sea, no, ella no es política, la verdad, así como yo, pero siempre le gustó la gestión social y digamos, no sé por qué terminó de coordinar, pero a mí eso siempre me ha parecido muy injusto y yo siempre me río de ella. Yo no sé por qué te atribuyen a mí algo que en realidad tú empujaste junto con otros más. Y eso es como bien común. ¿Tuve algo que ver? Sí, no voy a ser tan fresco, pero así como que haya sido una obra mía y siempre como que me atribuyen... Pasa N mucha con las responsabilidad. pasa mucho con las mujeres. ¿Qué pues, quiere sí, que le pues, diga? sí, pues. ¿Qué quiere que le Oiga, ¿y algo que le dé como planchita, vergüenza? Esto mismo que acabo de hacer, pues. O sea, a mí me parece que... Bueno, una vez me pasó en el Canal 13 y no sé cómo, terminé cantando una canción de los Vázquez en el matinal y me han... A escondidas creo que cantó. No, se llamaba No, Enamorado. Enamorado y nada. Ah, Pero no, mire, a medida que uno avanza el tiempo y acá las cosas le dan menos plancha, no sé si les pasa a usted. Como diputado, que la vida hay lo que mismo. tomársela más a la Lo ligera. mismo. A mí me da un poco lo mismo. ¿y algo que se arrepienta? Mira, yo me he arrepentido siempre. Yo hubo un tiempo en mi vida política que era muy ansioso de más, entonces me permitía hablar cosas que no eran adecuadas. Lo de los los la más videos. conocida fue la tonterita de los Naruto y también la tonterita de grabar videos, de Sí, imprimir videos. imprimir video. Pero ahí tú te das cuenta que son como ansiedades, ¿cachai? Ahora ya estoy más
aquilatado, entonces me cuido un poco más, pero no, mira, ya está. ¿Último libro que leyó? ¿O que está leyendo? Me terminé en el verano, me di el gusto de no leer nada de política. ¿Ya? ¿Y qué Entonces leí leyó? 2 libros de John Grisham, Ah, mire. que son básicamente novelas jurídicas, Ujú, sí. y Bueno. la verdad que para puro despejar la mente, así que leí, no me acuerdo, uno se llamaba El Manuscrito, Ujú. y el otro se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero era de básicamente un señor que tenía una operación que hacer fuera para entregar un contrato de una compañía de armas, un tremendo cagüín que inventa Grisham, que lo único que Sí. hace es despejarte la mente para no pensar mucho. Y ahora estoy leyendo uno que se llama Política para Perplejos y lo he encontrado muy denso. Nada personal. Recayó. Recaí, sí. Y fíjate que me compré este fin de semana uno de Sebastián Piñera, ¿Ya? que pensaba que iba a ser parecido a lo que escribió usted, que una cosa más... Ah, se lo leyó por No, suerte. me lo leí. No, pero es que, Qué bueno. qué mala idea. ¿Usted cree que iba a encontrar algo? No, como lo porque de dije- Paula y Carmen Gloria. No, sobre Piñera no. No, lo encontré súper entretenido. Por eso, pues le digo, si no va a encontrar del nivel. Ah, no va a encontrar de entonces, ese nivel. pero este es más como un ensayo, entonces un poquito más denso. Yo la verdad que ando en búsqueda de leer cosas un poquito más livianas. Pero el de ella no era liviana, era muy investigado y muy profundo. Está bien, pero me refiero que entretenido a no la es un vez. libro de Pero es que ensayo. Está bien entretenido. contado. triste. No, es súper entretenido el libro. Muy bueno. Además se permitió, Perdón la autorreferencia. además se permitió No, revelar sí, lo que que una de es ellos bueno, salía en una maleta de un auto, que también me han chaqueteado por culpa de su Itacatena aquí, po. ¿Por qué? Porque efectivamente, no sé cómo lo reporteó, pero yo una vez tuve que salir en la maleta de mi auto Bueno, del eso para mí Congreso. fue un misterio. ¿Cómo entré yo en la ¿Cómo maleta del entró auto? él en la maleta de la Para que vea usted. También era un misterio para nosotros. Para que con- vea usted el con nivel de Gloria. miedo que teníamos Tendría de que ahí. haber sido como el de los Duke de Hazzard, así de grande el auto. Así como- No, si no era tan grande, pero bueno, es que Ante sabéis la que- necesidad. es que sabéis Pero que ahí, ante el temor, o sea, les quiero yo decir, también me hago. ustedes no se guantán si es imaginan lo que era necesario. salir de ahí con, no sé, Lo habrán- reporteamos, lo sí, imaginamos. 500 personas. No, fue bien dura esa época, así que Ah, vaya a ser periodista en esa época. yo la verdad que tú te vas a Ni le reír de digo. mí, ¿eh? Yo por culpa de mi abuelo Mario, que en paz descanse, no fui periodista. Mire, mire, hubiésemos tenido un... Sí, pues, yo iba a ser periodista, Un pero mi colega, abuelo, eso, compañero. abogado, juez de policía local, gran tipo, me movió el barco hacia la Facultad de Derecho, que además queda al lado. ¿vi? Ya pues. Diputado Diego Chalper, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias ya a está usted. cantado. Gracias aquí. a usted, se Muchísimas pasaron. gracias, diputado, se pasó. Muchas Nos vemos gracias. la próxima semana. Nos vemos el próximo miércoles.